¿Qué vamos a ver o qué no hemos visto aún de aquí al 6 de junio para de una vez advertirle a la gente? Porque la guerra se intensifica, la desesperación hace presa de estos personajes. Dime tú que estás en la calle. Uh-huh. Sí, pues primero completar un poco, porque me pareció muy interesante lo que decía el compañero ahorita. Es muy importante de la pregunta pasada que rompamos con esta idea de la economía del goteo, ¿no? Han querido vendernos que si a los empresarios les va bien, entonces va a empezarnos a ir bien a todos, y se ha comprobado que eso no es cierto, ¿no? O sea, lo que debemos impulsar ahorita y que es el proyecto por el que votamos en 2018 y que debemos de refrendar hasta ahora es que a todos nos vaya bien desde el principio, ¿no? Que todos tengamos lo mínimo básico, ¿no? Y si eso implica quitarle privilegios, ¿no? Para poder, pues hacer que permeen hacia toda la ciudadanía, pues que así sea, ¿no? ¿Qué vamos a ver en estas elecciones? Pues sí, ahora que hemos estado en la calle, digo, yo creo que ya empezaron, Vicente, lo hemos visto claramente. A ver, hemos visto que ya están operando estas redes clientelares. Voy a hablar un poco de aquí de la alcaldía, pero creo que se puede, de aquí a la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, pero creo que se puede reproducir a nivel nacional porque es lo que ha estado sucediendo. Por ejemplo, las redes clientelares que tienen, ¿no? A ver, aquí el Partido de Acción Nacional, que ha gobernado durante 21 años, lo que hace es extorsionar a los vendedores ambulantes que vienen de distintas zonas de la Ciudad de México y los empadronan aquí en predios que tienen en la alcaldía. ¿Para qué? Pues para hacer más grande este padrón que tienen y para obligarlos a votar a favor del PAN, ¿no? Es una de las formas en las que operan, lo hemos visto también, pues con distintos tipos de coacción de voto, lo hemos visto también con toda la violencia que ha surgido ahora en contra de las candidatas y los candidatos de Morena. O sea, desde que empezaron las campañas, hemos visto no solamente que rompan propaganda, no solamente que intimiden brigadistas, hemos visto incluso amenazas, hemos visto, por ejemplo, aquí nos tocó que nuestra candidata a alcaldesa, Paula Soto, recibiera un cristalazo, ¿no? Justamente coincidió con el día que nos topamos de frente a las brigadas panistas, unos minutos después, cuando regresa ella a su coche, ¿no? Ya tenía un cristalazo y se habían robado la mochila con la computadora de una de las trabajadoras. Entonces, a ver, por supuesto que vamos a ver cosas terribles, ¿no? Porque además yo creo que esta elección es distinta a la que hemos visto, a las que hemos visto anteriormente, porque pues ya dieron cuenta en 2018 que Morena fue un proyecto que arrasó, ¿no? Que sigue teniendo hasta ahorita, y esperemos que lo siga teniendo durante mucho tiempo, el apoyo de la gran mayoría de la población, así lo demuestran las encuestas, y por supuesto que están aterrorizados, porque incluso ahora, por ejemplo, lo que está pasando aquí en la alcaldía Benito Juárez es que que ha sido el bastión panista, que han dicho que es pues el bastión panista por excelencia, están en riesgo de perderlo, ¿no? Entonces, por supuesto que están sacando las uñas, ¿no? Porque están en juego, pues, las nóminas de toda su gente, está en juego cómo financian el resto de las campañas en toda la Ciudad de México y en todo el país. Sabemos, por ejemplo, que desde aquí de la alcaldía Benito Juárez se ha sacado dinero de manera ilegal para repartir tinacos en la Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende que haya una brutal violencia en lo que ha ido de campañas, que haya una brutal compra de votos. Va a ser muy importante que ese día, ¿no? Salgamos las mexicanas y los mexicanos como observadores electorales y a reportar, a grabar. A ver, es súper importante, ¿no? Que si vemos una cosa extraña, grabemos un video, nos piden que tengamos el periódico de ese día para demostrar que no fue un video que se haya grabado anteriormente, grabamos el periódico ese día, grabamos lo que está sucediendo y que todo eso se reporte ante las instituciones electorales, ¿no? Ya hemos sido, me parece que una gran sociedad organizada, unida, ¿no? Para impedir que, como han hecho durante muchísimos años, se roben las elecciones. Creo que lo logramos en 2018 y a mi parecer vamos a tener que hacer un esfuerzo doble en estas elecciones para impedir que regrese el viejo régimen que solamente sabe pues robarse las elecciones a partir de terribles prácticas de coacción, de violencia, de intimidación y por supuesto de pagar los votos además con recurso público. Sigue siendo un factor de peso el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no aparezca en la boleta electoral. Te lo pregunto, Rodrigo Ramiro Atondo.
Te lo pregunto porque es importante que la gente entienda lo que está en juego. El presidente ha señalado, ha dicho, Rodrigo, pero Ramiro, ¿por qué no con Rodrigo? Algo me está haciendo un Rodrigo, por ahí me está haciendo brujería, mi querido Ramiro. Oye, Ramiro, ¿qué tan pesado es el factor Andrés Manuel López Obrador rumbo al 6 de junio? Es que es un asunto interesantísimo, es un asunto de narrativa. Vamos entendiendo desde el inicio cómo funcionan las narrativas, la narrativa hegemónica de la derecha. Ellos estaban acostumbrados a monopolizar el acceso a la información. Ahora que yo te lo hemos hablado aquí en Sin Censura, teníamos un diseño piramidal de la información. Se decidía en las alturas, básicamente, ¿no? Cómo se desarrollaba la información y esa permeaba hacia abajo. Sucede que cuando llega López Obrador, es el asunto, y llegan las benditas redes sociales, el asunto se vuelve democrático, esto es, se vuelve un asunto horizontal. Entonces, ahora los medios tradicionales no pueden competir de la misma manera con los medios alternativos, como es Sin Censura, como son los demás youtubers, como son periódicos que tienen una orientación de izquierda en el país. Y lógicamente el factor López Obrador es el factor más importante de todos. ¿Por qué? Porque con la mañanera le arrebató la narrativa a la derecha. Imagínense ustedes, yo siempre lo preguntamos qué hubiese pasado si no hubiera mañanera. Lógicamente, pues ya la derecha estuve llamando a golpe de Estado. De hecho, lo dejó Damián Alcázar, dejó de ver 2 semanas de mañanera, y en esas 2 semanas, pues ya pensó que el país se caía a pedazos. Imagínense qué tan importante es que haya medios alternativos y que haya una mañanera donde el presidente rompe con estos ciclos mediáticos de 72 horas que impiden, ¿no? Precisamente que la gente se crea una mentira, que esa mentira vaya madurando. Hay algunas mentiras que permean la realidad, ¿no? En general es la mentira de pensar que no hay una idea clara de qué rumbo lleva el país, y gracias a López Obrador tenemos esta idea clara de cómo funciona el país. Yo no sé de quién es el perro, pero ese es prianista. Me queda claro, es prianista y es complot. Pero bueno, Horacio Franco le preguntaba a Ramiro, ¿cuál es el peso que tú ves en este proceso electoral de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no le ha tenido miedo a decir, se está lucrando con esta tarjeta en el caso de Nuevo León, y que ha exhibido a los X González y a estos personajes a los que tanto les duele la exhibida en las mañaneras? Mira, el peso específico que tiene Andrés Manuel López Obrador en la vida nacional, todo lo que expone en las mañaneras, todo lo que dice, todo lo que hace, pese a que puede ser usado en su contra, pero el peso específico de cada cosa que dice, de cada frase, de cada palabra que utiliza, es finalmente lo que determina la vida nacional, es lo que determina el calendario del periodismo, es lo que determina el rumbo del país. Es una figura medular que finalmente se puede dar el lujo de decir cosas que a veces no le gustan a mucha gente, ¿no? O frases que son usadas en su contra, pero pues en verdad la congruencia que tiene este hombre con lo que quiere y con lo que, pues sus antecedentes, ¿no? O sea, ha recorrido todo México, tiene un conocimiento de la historia tan profundo, tiene un conocimiento de la situación social tan vasto, que obviamente deja desarmado a cualquiera. O sea, inclusive intelectuales orgánicos, no orgánicos, ¿no? Yo soy intelectual inorgánico, entonces, ¿no? Todos somos aquí intelectuales inorgánicos, pero en verdad nos da la vuelta el hombre con su colmillo político, con su colmillo intelectual, que la gente que se queja de cómo habla, la gente que lo denuestra nada más por denostarlo, ¿no? Obviamente no tiene la menor idea, no tiene el menor sentido, no tiene el menor sentido común de lo que eh, sentir sus mañaneras. Obviamente puede decir, porque lo que dice pues no es falso, no está levantando falsos, como hay esta asociación que le saca las 80,000 mentiras que dice, ¿no? Que me parece verdaderamente pueril, me parece, o sea, es que
los datos, los datos que tiene el gobierno, todas las acciones que está emprendiendo el gobierno, todas las cuestiones de pagar impuestos, todas las cuestiones de recobrar la riqueza nacional que estaban total y absolutamente vendidas y mal vendidas además, y además mal vendidas y compradas por unos cuantos, ¿no? O sea, todo eso es más que evidente y más que obvio que el gobierno tiene un rumbo determinado y un rumbo específico que esta gente no quiere ver. Entonces, obviamente, el INE, muy ofendido, porque finalmente el INE, y quiero hacer una aclaración también, mi querido Vicente y todo el auditorio, el INE no es nada más Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. El INE son una serie de trabajadores que están haciendo lo más eficiente posible, que haya 165,000 casillas y que ellos son soldados finalmente de un instituto que nos guste o no, está finalmente trabajando para unas elecciones, ¿no? Y estos trabajadores son los que finalmente conforman el INE realmente, ¿no? Son las cabezas de todas las instituciones, las cabezas de las iglesias, las cabezas de los banqueros, las cabezas de los bancos de México, las cabezas de todas las transnacionales, incluso las cabezas del narco, pues, ¿no? Los que están en un momento dado haciendo mal y las que están tienen un coto de poder que en verdad debe democratizarse. Entonces, obviamente, Andrés Manuel lo sabe perfectamente y es que finalmente los ciudadanos somos ciudadanos y ya sabemos precisamente los que tenemos un poquito de conciencia histórica, los que tenemos un poco de sensibilidad mezclada con esa conciencia, los que tenemos un poco de sentido común y sabemos que este país no podía estaba, los que tenemos en verdad la esperanza que se empiece a sembrar un cambio de rumbo del país que lo necesita, que lo merece, o sea, nos lo merecemos todos. Entonces, estamos obviamente con un presidente, estamos respaldando un proyecto, no a ciegas, porque de veras, pues a ti te llueve, también a mí me llueve, le llueve al Cázar, nos llueve a todos, ¿no? Como chairos insensatos y estúpidos y idiotas, y nos llevan los insultos por Twitter, sobre todo por Twitter, pero finalmente o sea, yo estoy con la conciencia muy tranquila de que yo no le debo nada a este gobierno y que he tenido menos trabajo que nunca con este gobierno, pero yo no lo veo por mí. Yo tengo una situación profesional más o menos resuelta, ahora muy resuelta, obviamente con la pandemia que nos ha pegado a todos y nos ha medido con la misma vara, pero finalmente no es por uno, es por el país, es por los tantos millones de pobres, y dicen que sigue habiendo millones de pobres y que más pobres, 10 millones más, pues sí es que tuvimos una pandemia y tuvimos una situación económica terrible de la cual no hemos tocado fondo gracias a que no se ha endeudado el gobierno de México y gracias a que finalmente seguimos teniendo de comer porque la cuestión agraria estuvo bastante bien en la pandemia. Así es que si tú no tienes memoria histórica más de lo que ves en Twitter, obviamente, pues te vas a dejar manipular y tu voto va a estar, obviamente, por los anteriores, ¿no? Que no creo que la gente sea tan irreflexiva como para en verdad ciegamente votar, a menos que le convenga, a menos que tenga un puesto, a menos que tenga una promesa a una tarjeta, ¿verdad? De por vida, ¿no? De cualquiera de estos partidos, pues va a votar por ellos, ¿no? Pero es que en verdad no puedo creer cómo hay pues sí, tanta inconsciencia en quienes pretenden hacer creer que esto es un desastre, ¿no? O sea, el desastre el que dejaron antes y este país era un desastre desde hace mucho para muchísima gente, ¿no? Para la mayoría de los mexicanos. Hablábamos del factor Andrés Manuel López Obrador. ¿Jugará un papel el INE